Padre, te pedimos por las maestras, te pedimos que les ayudes a enseñarles a nuestros hijos, ayúdales con mucha gracia, Señor. Ayúdales a aprender cómo, o entender cómo enseñarles a cada uno, Señor, y sobre todo a nosotros también como padres, continuar la enseñanza. Y a nuestros hijos, ayúdales a entender, que sean atentos y también que obedezcan a los maestros, Señor. También te pido por ese tiempo que vamos a estar abriendo tu palabra, estudiándola. Te pido que obres en mí para que pueda hablar con claridad, Señor. Y también ayuda a mis hermanos a poner atención, a no ser distraídos. Y sobre todo, que nos ayudes a todos juntos a apropiarnos de esta verdad que vamos a ver hoy. Y que podamos glorificarte a través de eso, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia de nuevo. Mateo 6. Mateo 6, 19. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz cae en ti, esa oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Hoy y el siguiente domingo vamos a concentrarnos en este último versículo. El contexto, ya lo conocen ustedes, es la relación del creyente con los bienes materiales, con la búsqueda de riquezas, ¿no? Entonces, quizás este versículo, el 24, puede ser uno de los que menos podamos entender por lo lejano que está culturalmente. En primer lugar, no entendemos muy bien la idea de un señor, o sea, un amo. Y segundo, por consecuencia, tampoco entendemos muy bien la idea de del servicio de un siervo hacia su amo. Pero el peso de este versículo es un peso tremendo. Y necesitamos entenderlo para que caiga con todo su peso sobre nosotros y que nos lo podamos apropiar y que funcione. Y obviamente también necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entenderlo y a entender todo lo que hay ahí, ¿no? Y la verdad es que he estado orando para que todos nosotros podamos captar esta esencia del versículo y el peso de esta idea y hacerla nuestra. Pero comencemos con esto. Dice Mateo 6:24 que no podemos servir a Dios y a las riquezas. A lo que uno podría decir, ¿por qué no? Puedo tener dos trabajos, ¿no? Puedo trabajar y estudiar. O puedo ser empleado y a la vez comenzar un emprendimiento, etc. Entonces, ¿sí podríamos servir a Dios y a las riquezas? ¿No? ¿Qué se entiende aquí por servir a Dios y a las riquezas? ¿Qué se entiende? Yo me imagino Tiempo, tiempo. ok. ¿Qué más? ¿Qué más se entiende servir a Dios y a las riquezas? Que son dos puntos opuestos en los cuales no puedes servir a los dos. Porque si sirves a uno, desproteges al otro. Ok, hay una buena idea, ¿no? Tenemos tiempo, tenemos polos opuestos. Eliud.
Con micrófono, por favor. Se me va la idea. En lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Ok, muy bien. Para entender entonces a profundidad, necesitamos entender qué significa la palabra Señor y qué significa quién es el que sirve, ¿no? Empezamos con la palabra Señor. ¿Qué es un Señor? Esta palabra puede referirse a 4 cosas y de acuerdo al contexto en el que lo usemos, ese será su significado, ¿ok? Normal. Por ejemplo, cuando un niño te dice, oiga Señor, ¿a qué está refiriendo? ¿O por qué te está diciendo así? Un símbolo de respeto, ¿sí? ¿Sí? Un símbolo de respeto hacia personas de mediana edad y edad avanzada, ¿no? Hasta ahí. El segundo uso sería más como un título de rango. Por ejemplo, nos referimos al señor juez, ¿no? Es un título. Señor es un título también. Como de autoridad, exactamente. El tercer uso es para referirse a un dueño de esclavos. Por ejemplo, leemos en Mateo 24:45, dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor, ¿ya vieron?, puso sobre los de su casa para que les diera la comida a tiempo? Entonces ahí está la palabra señor, hablando en relación a un siervo, ¿no? Entonces el tercer uso sería el uso para referirse a un dueño de esclavos. Y el cuarto uso sería el uso imperial, que solo le pertenece a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en Filipenses 2:9-11, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, escuchen bien, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es este nombre? Señor. Porque dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor. O sea, es un uso imperial. Es el uso más exaltado. Es el título más exaltado que existe, ¿no? Bien, cuando Jesús está diciendo en el Sermón del Monte que no podemos servir a 2 señores, ¿cuál de estos 4 usos queremos usar o sería más apropiado usar? El imperial, el de pertenencia. El del símbolo de respeto no, ¿verdad? ¿Por qué el imperial? Porque está comparado, o sea, nadie puede servir a los señores o está diciendo de Dios y está diciendo de Dios. Ok, puede ser. ¿Por qué de pertenencia? Porque yo creo que se enfoca más en el sentido de que le pertenecemos como Sí. nos sentimos que nos debemos Ok, o al Señor o al dinero. perfecto, ok. La respuesta nos va a dar en el mismo versículo. Se refiere al dueño de esclavos, porque inmediatamente viene un segundo término que tenemos que entender: servir. ¿Sí? Nadie puede servir a 2 señores o a 2 amos. ¿Ok? Hay 2 palabras en griego que se traducen como servir o servicio. La primera es diaconeo y la segunda es douleo, ¿no? Diaconeo se refiere a un servicio como de empleado doméstico o como de un anfitrión o como servirías a un amigo, ¿no? Cuando se llega a tu casa. De aquí sale la palabra diácono. ¿Quién ha escuchado esta palabra de diácono? A ver, levanta la mano. ¿Qué es un diácono? Un servidor, ¿sí? Esto se usa mucho en las iglesias, ¿no? En el contexto de iglesia. Un diácono es aquel que sirve en la iglesia, ¿no? Y de hecho es un líder de los servidores. La segunda palabra que se traduce para servir es douleo. Y esta palabra significa un servicio de esclavo. Porque la palabra douleo viene de la palabra doulos o doulos, que significa propiamente esclavo.
Ahora, ¿cuál crees que se usa aquí en Mateo 6:24? Como diaconeo, o sea, servir a Dios como empleado doméstico o como sirves a un amigo, o douleo, como un servicio de esclavo. Como un servicio de esclavo. Esa es la palabra que está aquí. Douleo. Entonces, por eso se está refiriendo a el amo o el dueño de esclavos, ¿no? Ahora vamos un poquito más adentro con esto, porque creo que de todos modos sigue sin significar la gran cosa esto, ¿no? Entonces, es un poquito difícil captar el punto, más que nada porque la esclavitud no está vigente. Tenemos nociones de la esclavitud, ¿no? Hemos visto películas, hemos leído historia, ¿no? En la escuela nos enseñaron cosas de la esclavitud, pero realmente estamos muy alejados de eso. Y sabemos algunas cosas, pero ni entendemos muy bien ni sentimos muy bien qué significa ser esclavos. Voy a hacer la comparación entre un servidor, o sea, diáconos, o un esclavo, un doulos, ¿no? En primer lugar, en cuanto a su relación con la persona a la que sirve, el servidor es contratado, mientras que el esclavo es pertenencia, ¿sí? O propiedad, ¿sí? Un esclavo era una cosa, no era una persona. ¿Sí me explico? Un esclavo simplemente le pertenecía al amo. Él no tenía por qué pagarle y el esclavo no tenía derechos, ¿ok? En cuanto a su autonomía, un servidor conserva su voluntad y libertad fuera del ámbito laboral, ¿no? Digamos que un servidor podría ser lo que hoy entenderemos como un empleado, ¿no? O sea, tu jefe fuera de lo laboral no tiene jurisdicción sobre ti, ¿o sí? ¿No? El esclavo o la voluntad del esclavo está sujeta a la de su señor. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, o sea, está dentro de ahí. En cuanto al pago, el servidor suele recibir honorarios o sueldo, mientras que el esclavo recibe sustento y protección. Y en cuanto a su identidad, el servidor es alguien que presta un servicio, mientras que el esclavo vive dentro de una condición de servicio. O sea, vive para su amo, literalmente vive para su amo. Entonces piensa por un momento que estás en los años 1700, que por cierto, hasta el año 1800, en el siglo de 1801 a 1900, fue donde se radicó la esclavitud, después de Cristo. Entonces, si ponemos una línea de tiempo, desde ahí para atrás, siempre hubo esclavitud. ¿Tenemos cuántos años sin esclavos? ¿Como 200? Más o menos, como 200 años. Entre 100 y 200 años sin esclavos, nada más en toda la historia de la humanidad. Entonces piensa por un momento que estás en los años 1700, donde aún la esclavitud era algo común, no era mal visto, por cierto. Simplemente era el estilo de vida, ¿no? Ella imagina que tienes un esclavo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué tienes ahí? Pues un servidor 24/7. Un servidor 24/7, ¿qué más? Tienes algo ahí, no alguien, tienes algo, es tuyo. Y si es tuyo, ¿qué puedes hacer con él? Lo que tú quieras. Tú decides, ¿ok? ¿Qué significaría eso para tu esclavo? ¿Qué significaría? Pues no tienes ningún derecho. O sea, literalmente lo que tu amo desea, eso es lo que tú pues vas a hacer, ¿no? Ahora, pensamos en películas y pensamos en puros amos malvados, ¿verdad? No. Era un estilo común, era un estilo normal de vida. ¿Qué significa eso?
que tanto había como amos malos, pero también había buenos. O sea, simplemente era una extensión de lo que uno es, ¿no? Era una herramienta, ¿no? Si el amo era bueno, pues ¿cómo iba a tratar a sus esclavos? Bien, ¿sí? En Proverbios 31 dice que la mujer se levantaba y servía también a sus criados. Ujú. Exacto. ¿Qué significa si tú fueras el esclavo, significaría que no tienes derecho a nada? Simplemente eres, pues ahí está mi amo. Y nomás estás atento a lo que te diga y ya. Y recibes tu sustento, tu protección. ¿Sí? Bien. Con esto en mente, creo que ahora podemos hacer una traducción libre de Mateo 6:24. Dice, nadie puede ser esclavo y servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas y servir a los dos por igual. ¿Se entiende mejor, no? Este es el meollo del asunto. Jesús parece estar diciendo una verdad innegable. ¿Cuál? Que un esclavo no puede servir a dos amos. ¿Por qué? ¿Por qué un esclavo no puede servir a dos amos? Porque hay diferentes ordenanzas, porque hay diferentes opiniones, porque uno lleva por un lado y otro para otro. Ok. Podemos pensar en una alternativa. Imagínense a una familia y entonces el esposo y la esposa pues son dueños del esclavo, ¿no? Ahí podría tener dos amos, ¿no? Y los dos le podrían decir cosas similares. Pero el punto al que está diciendo mi hermano es el que debemos fijarnos. ¿Cuáles son esos dos amos? Dios y las riquezas. Las riquezas es el representante del mundo. Podemos ponerle ahí el mundo y Dios. Yo me acuerdo cuando tenía dos negocios. Mi vida era muy angustiada, demasiado estrés, todo mal. ¿Por qué? Porque estaba yo enfocado en el negocio, no en Dios. Ahí son dos amos. Sí, ahí está. ¿Cuál es la preferencia? ¿A Dios o el dinero? Ahí está, ese es el punto. De verdad, todos estamos aquí y a veces no nos damos cuenta. Damos preferencia. Sí, es correcto. Es lo que está diciendo aquí. No puedes. Estos dos amos son todo lo opuesto que uno puede llegar a imaginarse. Todo lo opuesto. Lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los valores del mundo? Los valores del mundo. ¿Qué es lo que más aprecia y lo que más enseña que se busque? El dinero, la satisfacción del yo, el sexo, el éxito, la fama. O sea, todo está ahí. ¿Y contra qué está? Lo sabemos. ¿Contra qué está? ¿Qué es lo que menosprecia y desprecia y ataca el mundo? ¿Qué? La dependencia a Dios, la santidad, la familia, la crianza. ¿Sí? Ahora vamos a ver el lado de Dios. ¿Cuáles son los valores de Dios? La santidad. Todo lo que el mundo menosprecia y desprecia está contra de, es lo que Dios tiene más valor, lo que Dios valora más. Y lo que despreciaría a Dios es lo que el mundo más valora. ¿Okay? Entonces son amos completamente opuestos. Entonces, ahora sí, si uno dice sí, literalmente el otro dice no. Y si uno dice blanco, ¿el otro qué va a decir? Negro. Así es, así de opuestos son. Así en todo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, Santiago 4:4, no
hay punto de unión. No hay, ¿no? Entonces, si la esclavitud trata de pertenecer en su totalidad y por consiguiente hacer una entrega total de la vida del esclavo al servicio del amo, entonces por obviedad de ninguna manera podría servir a dos opuestos. De ninguna. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Qué significa que un esclavo sirva a su amo? ¿Qué significa? Dar todo, una entrega total, porque le perteneces, solo por eso. Eso es lo que significa. ¿Un esclavo puede servir a dos amos que se oponen entre sí? No, de ninguna manera. No hay forma. Bien, hasta aquí el contexto. Creo que vamos bien. Entonces, ya para traérnoslo para acá, una persona cuando llega a ser cristiana se convierte en esclavo de Cristo. ¿Sí lo sabías? ¿Sí lo sabías? Quizás no lo sabías, ¿ok? Una persona cuando llega a ser cristiano se convierte en esclavo de Cristo. En la Biblia generalmente no vas a encontrar la palabra esclavo. Generalmente no la vas a encontrar. ¿Qué palabra vas a encontrar? Siervo. Esa sí la ubicas, ¿no? En tu Biblia. La palabra generalmente, no siempre, porque a veces la van a traducir como el de diaconeo, ¿sí? A servir, ¿no? Pero generalmente un 95%, 99% de las veces va a significar esclavo. Cuando veas el siervo o servir, ¿no? Por ejemplo, quiero que me acompañes a Efesios 5 al 7. Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, siervos, ahí dice así, ¿verdad? Pero es esclavos, y fíjense la relación porque dice amos. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. ¿Cuál sería la traducción más correcta? Esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Ahora, pregunta, ¿por qué la Biblia o por qué las Biblias no tradujeron la palabra esclavo como esclavo? ¿Alguien puede tener alguna idea? Pues por todo lo malo que se ve eso. El contexto cultural. Tenía en el siglo XIX tenía una connotación tan negativa que los traductores de la Biblia dijeron no, o sea, esto va a estropear la traducción. Y por eso decidieron poner siervos, ¿no? Ahorita hay algunas versiones de la Biblia, sobre todo en inglés, que ya están cambiando eso. Están regresando a la palabra normal para esclavo y le ponen esclavo. Y aquí diría, esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo. ¿Cómo se siente en ser esclavos de Cristo? ¿Qué se siente? Ok. ¿Qué más se siente aparte de gozo? ¿Sí? ¿No sienten un peso tremendo? Hay un peso ahí. No somos libres. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan. Es la palabra douleo. ¿Cómo se diría esta palabra? Sirvan a manera de esclavos de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que somos esclavos de Cristo. Y otra vez, esto es potente, hermanos. Esto es tremendo. Y si podemos decir definitivamente, wow, es un gozo tremendo. Pero espero que no nos estemos perdiendo de una de las implicaciones más importantes de pasar a ser pertenencia
como esclavos de Cristo, ya no tengo voluntad propia. Ya no tengo voluntad propia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ya no tengo voluntad propia? El mañana lunes. ¿Qué significa eso mañana lunes? Que no es lo que yo quiera. No es lo que yo quiera. No, ya no voy a servirme a mí. Yo ya no tengo voluntad. Oye, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Tu tiempo? Espera, ¿tú tienes tiempo? ¿Tú tienes dinero? ¿Sí me explico? Esa es una de las implicaciones más tremendas de lo que significa ser esclavo. Ahora, mi voluntad está sujeta a la voluntad de mi amo. Soy total y completamente de Él y estoy a su completa disposición. Hermano, ¿sabías esto? Y si lo sabías y lo sabíamos, se nos olvida, ¿no? O se nos quiere olvidar o queremos que se nos olvide. ¿Cuántas veces el Señor dijo esto? Entre exhortaciones y advertencias. Mateo 10:37. Por favor, Mateo 10:37 al 39. Mateo 10:37 al 39. ¿Cuál era el texto pasado, pastor, del de Efesios? Efesios 6, 5 al 7. Ahorita vamos a leer Mateo 10:37 al 39. ¿Ya lo tienen ahí? Y por favor, alguien que lo quiera leer. Tony tiene ahí el micrófono. Pati. 37, ¿verdad? Sí. ¿Está prendido? Ok. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hasta el 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Wow. Aquí hay dos referencias a mi pérdida de voluntad, ¿ok? La primera es esta. Y el que no toma su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz en el primer siglo? No ahorita. Ahorita sería como que, ya es lo que me tocó cargar, ¿no? No, no significa eso. ¿Qué significa para Cristo tomar la cruz? Era cargar todo el peso. ¿Qué significaba para una persona en tiempos de Jesús cargar una cruz? La muerte. Significaba que cuando ya te pusieron la cruz encima, ya no hay vuelta atrás. ¿Puedes ir? ¿Puedes huir? No, no puedes huir. Y si mejor no quieres, no, ya no puedes. Porque estás condenado. O sea, ¿qué pasó con tu voluntad? Ya no tienes voluntad. Al que le cargan una cruz, ya no tiene voluntad. Pero también dice, el que haya dado su vida, la perderá. Y el que la ha perdido, por causa de mí, ¿qué significa perder tu vida? Renunciar a ti. A lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a tus anhelos, a tus planes. ¿Sí? Ok, eso significa. Vamos a Lucas 14, que por cierto es muy similar. Lucas 14. $26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanas a sus hermanos y hermanas, ¿y qué? Y aún hasta su propia vida. ¿Qué significa aborrecer tu propia vida? La suelto. Renuncio.
Ya no es lo que yo quiero. ¿Tengo voluntad? No, ya no. Ya lo perdí. Ya renuncié a eso. Aborrezco eso. Es como un símbolo de no lo prefiero, ya no lo quiero. ¿Sí? Dice, no, si alguien viene a mí sin esa condición, no puede ser mi discípulo. No puede. No puede. Esto es algo fundamental, esencial. Sin esto no podría ser cristiano. Pero también dice, el que no carga su cruz y me sigue, de nuevo la misma idea, no puede ser mi discípulo. Otra forma de decirlo está en Mateo 16. Esto lo leo si quieren. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿No es lo mismo? ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, Tony, ¿qué significa negarte a ti mismo? Negarme a mí mismo, pues que ya no me mando pues yo solo. Exacto. Da preferencia a algo. ¿Cuál es? ¿A la fiesta o Dios? Seguida a Cristo, pues. Es más allá de preferencia. Más allá de preferencia. ¿Pati? Yo creo que literal es decirte que no. Sí, es que ya renuncié a mí mismo, ya, o sea, es como, y sí, o sea, yo, Carlos, Tony, Daniel, Jordana, Emanuel, todos los que estamos aquí, tenemos cosas que quizás queremos, y planeamos, y deseamos, y anhelamos, pero decimos, no, eso es negarme, no lo que yo quiero. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tu voluntad es la que quiero hacer, no mi voluntad. Lucas 9, 23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo otra vez, tome su cruz otra vez, sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda otra vez por causa de mí, la salvará. Aquí están todos, ¿no? 3 veces aquí en este versículo es la misma idea. No es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si conservas tu voluntad, entonces no eres mi esclavo, ¿no? No soy tu señor. ¿Cuántas luchas internas podríamos evitar si entendiéramos que ya no me pertenezco a mí? ¿Cuántas luchas internas? Ya no me pertenezco a mí. Pero es que, Señor, es que estás viendo la situación. O tú sabes lo que quiero. Tú sabes mis anhelos. Y el Señor diría, a ver, ¿renunciaste o no? ¿Soy tu Señor o no? Un comentarista que se llama William Barclay dice esto. Esta pues es nuestra relación con Dios. En relación con Dios no tenemos derechos propios. Ponte en este lugar, No tenemos derechos propios. Dios debe ser el dueño indiscutible de nuestras vidas. No podemos preguntarnos nunca, ¿qué quiero hacer ahora? Siempre debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios que haga ahora? No tenemos tiempo que sea exclusivamente nuestro. No podemos decir, unas veces haré lo que Dios quiera y otras haré lo que yo quiera. El cristiano no tiene un tiempo en que no es cristiano. ¿Verdad que no? No hay ningún momento en el que pueda bajarse del listón o estar fuera del servicio. Un servicio a Dios a tiempo parcial o intermitente no basta. Ser cristiano tiene que ser a pleno tiempo. Y dice, en ningún otro sitio de la Biblia, o sea aquí en Mateo 6:24, se nos presenta más claramente el servicio exclusivo que Dios demanda. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, quien quiera opinar, por favor, con micrófono. ¿Qué opinan? Quiero que me digan. ¿Qué opinan? El tiempo de Él es tiempo. Con micrófono. El tiempo de Él, cuando nosotros ya tenemos esa conciencia, es tiempo de Él y le pertenece. Sí. Es permanente, por siempre.
pero a veces el ideal del mundo que te acarrea el mundo te separa. ¿Sí? Pero cuando el Padre o el Espíritu de Él nos ayuda a observar por su gracia, con su sabiduría nos apartamos, nos alejamos para seguirnos manteniendo en la permanencia. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué opinas? Yo creo que el problema como cristianos que no actuamos como esclavos de Cristo es porque nos conocemos más a nosotros mismos que a Dios. Ok. Y yo creo que eso puede ir disminuyendo en la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios. Ok. ¿Quién es Dios, no? Bueno, Entonces, sí. Yo creo que nos podemos negar, pero en la misma carne, ¿no? Nos podemos Ok. negar, pero en la misma carne. Pero yo creo que esa negación viene también con un gozo, ¿no? Viene con un reconocimiento. Pero yo creo que todo empieza por ese conocimiento de quién es Dios. Ok. Creo que lo que más veamos en nuestro día a día es a lo que vamos a servir. O sea, si no conocemos, como dice Daniel, al Señor, no vamos a ser unos esclavos que están desobedeciendo, entonces somos inservibles porque estamos distraídos en otra cosa. Entonces necesitamos, como dice Daniel, llenarnos de la palabra de Dios y entender. Ok. Yo atribuyo mucho a la ignorancia, la verdad. Muchas veces, a veces ni sabíamos qué significa ser esclavo. ¿Verdad que no? Pero ya sabemos. Entonces, el punto más grande de los que quiero que se vean hoy es: ¿qué vamos a hacer mañana? Ahorita estamos en una burbuja, ¿no? Y todo aquí hasta se siente más elevado, ¿no? Por lo que estamos aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer mañana, lunes? Lo que estamos estudiando, la verdad, nos está diciendo que debemos tener primero en nuestra vida la lectura, la oración, y a veces por las prisas no estudiamos, y es el pan de cada día nuestra vida de la palabra de Dios. Exacto. Y lo hacemos al revés, ya por compromiso, ya en la tarde. Cuando nos queda tiempo. O si nos sobra un poquito de 10 minutos. Sí. Y yo la verdad me sobra mucho tiempo. Sí. Y no hago casi nada. Pero En mí. ese es el punto. Y entonces esto me está haciendo reflexionar de que no, primero es mi Padre Celestial, porque Él me da, nomás con levantarme ya es una bendición de Dios. ¿Y yo qué hago? Ok. A eso voy. No sé si Sí, estoy bien o no, mal. estás bien. O sea, estás diciendo algo muy cotidiano. Así pasa. Pero es porque no entendemos que no es mi tiempo. No es mi vida. No me pertenezco a mí como para yo decir: ay, ahora voy a hacer esto porque ya, lo que yo quiero, ¿no? Sino todo el tiempo es: ¿qué es lo que Dios quiere, señor Jorge? Sí, miren, yo también lo veía, por ejemplo, en los políticos. Hay un spot ahí de Andrés Manuel López Obrador, donde él dice: yo ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo. Bien, nos quiere hablar como de una entrega, ¿no? Que ya está entregado para el pueblo y es un siervo, o está para servir al pueblo. Al final del día, en la vida cristiana, el tema o el gran problema que podemos tener, que son los apegos, y no queremos despegarnos porque seguimos sintiendo esa riqueza o ese gozo o ese placer en la carne o en el mundo, del cual no nos queremos despegar o comprometer con el Señor Jesucristo. Aparte que el otro punto que sería muy importante, que es el que están comentando, que es el desconocimiento de quién es Cristo. Definitivamente que nadie podemos entregarnos a lo que no conocemos, ni amamos lo que no vemos, ni conocemos, ni sentimos, ni experimentamos. Entonces, sí, yo sigo también creyendo y compartiendo como sé que el gran problema es la falta del conocimiento. Y esa es una verdad. Mire, yo puedo amar a mucha gente, ¿no? Pero amo más a la que conozco. Cuando pasa una persona por enfrente de la casa, pues sí le amo como persona que es y nada más. Pero cuando ya intimido con esa persona que es un familiar, un amigo, un hermano, lo que sea, más le amo, más le quiero y más me entrego. Pero sí, definitivamente que el gran temor es a entregarnos a Dios y dejar el placer al cual no queremos renunciar. Amén. Dios no quiere lo mejor de nosotros.
Por eso decía, no es una preferencia. Dios no quiere lo mejor de nosotros, lo quiere todo. Eso significa la esclavitud. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Creo que Marcos le agrega y todas tus fuerzas, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué significa? Con todo tus emociones. Sí, el amor es emociones. Con todos tus pensamientos. El corazón es también intelecto. Y con toda tu voluntad. El corazón es lo que yo decido. Con toda tu alma sería con todo el ser. Con todo lo que eres lo vas a amar. Y con toda tu mente. Todos tus pensamientos absortos en Dios. Así quiere que Dios no quiere lo mejor de ti. Quiere todo de ti. Lo quiere todo. El llamado a ser cristiano es un llamado a una entrega total. En otras palabras, es un llamado a la esclavitud. El llamado a ser cristiano es un llamado a la esclavitud. ¿Y a poco no es bien conocida esta frase? Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Está mal. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador y Señor. Y Señor. Y Señor. ¿Qué significa cuando aceptamos a Cristo como Señor? ¿Qué significa aceptarlo como Salvador sin aceptarlo como Señor? Gracias por tu salvación y ahí nos vemos. Yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Esto es el Evangelio? No. Acepta a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Gracias por la salvación. Y me pongo a tus pies. Soy tu esclavo. Rindo mi vida a ti. Entrego mi vida, mi voluntad, mis pensamientos, mis planes a ti. ¿Se acuerdan lo que vimos el miércoles antepasado? Cuando hablamos de si Dios quiere. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hablábamos de eso? Que nuestros planes están supeditados o están a la merced de nuestro Dios. Quiero darte un pasaje para que sea más claro. Es uno de los pasajes más claros de esto en toda la Biblia. Romanos 6. Romanos 6. Vamos a leer a partir del versículo 6. Romanos 6. Ya estamos ahí. Vamos a leer a partir del versículo 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado o libertado del pecado. O sea, ¿qué dice aquí? Básicamente dice el cristiano, el que ha recibido a Cristo, ¿sí? Él ya no es esclavo del pecado, ya es libre del pecado. ¿Ok? Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense esto. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará. Está la palabra Señor. No será Señor, no será amo de ustedes. En la NBLA dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos liberó del pecado. 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Y pone dos
esclavitudes y 2 servicios, ¿sí? Ya sea del pecado para muerte, o sea, ¿quieres que tu amo sea el pecado? Pues, le vas a obedecer, ¿no? O de la obediencia para justicia, los esclavos de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho, no sé por qué aquí tradujeron siervos. La palabra es esclavos. Esclavos de la justicia. Esclavos. ¿Se entendió? Nos liberaron no para ser libres, para ser de otro. Correcto, eso es indiscutible. Nunca somos libres. Ay, hermanos, si lo entendiéramos, nunca somos libres. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Porque el 20 dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. O sea, hay 2 amos, ¿no? No hay otro, solo hay 2. Hay 2 amos. O eres esclavo de uno, pero libre del otro, o eres esclavo del otro, pero libre del primero. ¿Y qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? O sea, de las cuales practicaban como esclavos. Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, esto es un hecho, hermanos. Es un hecho. Escuchen cómo lo dice. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, eso es un hecho, ya es un hecho. No es que, déjame pongo como esclavo. No, ya eres esclavo. Si eres cristiano, ya eres esclavo, aunque no lo supieras, ¿no? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tienen por su fruto, obviamente, la santificación. Y como resultado, obviamente, la vida eterna. Cristo nos llevó de ser esclavos del pecado a ser esclavos suyos. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, otra vez del Señor, ¿no? De ese Señor tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Nos liberó del qué? Del dominio, o sea, el señorío de las tinieblas que estaba sobre nosotros. Y liberados, ¿a dónde nos trasladó? ¿Qué significa a su reino? A su dominio, a su señorío. La liberación del pueblo de Israel de Egipto es una analogía muy buena. Éxodo 8:1 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, o sea, déjalos libres, para que me sirva. Las 7, 8 veces o 9 veces que Moisés le repite eso al faraón, lo dice tal cual, deja ir a mi pueblo, déjalo libre, para que vaya a servirme a mí. O sea, los liberó con un propósito. ¿Cuál? Ser esclavos suyos. Otra forma de decirlo es que Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Qué significa que somos posesión de Él? Somos propiedad. ¿Y qué significa eso? Pues que no tenemos voluntad propia, ¿sí? Que vamos a hacer lo que Él quiere. Por eso dice, celosos de buenas obras. Porque es para Él, o sea, lo que Él quiera, no es lo que yo quiera, ¿no? Creo que sí, que ¿queda claro? Creo que quedó claro, ¿no? Al ser liberados del poder del pecado y del mundo, Dios nos hace suyos, sus esclavos, para servirle. Sin voluntad propia. O
Mi voluntad es, como decía Jesús mismo, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Así es, ¿no? Ese es un excelente versículo, gracias, hermano. Y Pablo mismo se decía, cada que, o muchas veces, no cada, pero muchas veces que se presentaba el mismo es, Pablo, siervo, esclavo de Cristo. Bien, otra vez, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de nuestro cristianismo en general, sabiendo todo esto? Yo creo que debemos, bueno, voy a reforzar un poquito de lo que dijo Dani, Anabel, Alexis y el hermano Jorge. Debemos de someternos a la voluntad de Cristo. Pongo un ejemplo, y yo creo que ya lo he mencionado muchas veces aquí en la iglesia. Cuando no conocía yo a Cristo y tuve la oportunidad de ser jefe en la UDG y no me dieron el puesto por no tener el título, porque ese fue el único paso que no me permitió el llegar a la jefatura, y aborrecí a Dios, lo maldije porque yo quería ese puesto, yo me lo merecía, pero mi vida pues no estaba ordenada. En mi casa había caos, y la mayoría de mi dinero pues era para el cotorreo y para el alcohol y para los amigos. Entonces, cuando conozco a Cristo, comprendí que en su momento fue un no, porque si con lo que ganaba mi vida era un desorden, y ganando 3 veces más de lo que en ese momento percibía, pues mi vida iba a ser pues Peor. pérdida total. Entonces, hoy tengo tengo un mejor puesto. No se asemeja pues a una jefatura que en su momento me iban a ofrecer, pero hoy entiendo el propósito de Cristo y el por qué hoy sí puedo soportar una economía mejor, y que ya no lo echo a la basura. Sí. Es para un propósito, y entonces creo que venimos a reforzar que no hay otra mejor manera de querer someternos a Cristo más que es la palabra. Sí. El estar pues empapándonos de su palabra diario. No es ahorita, hoy domingo, y ya hasta el próximo domingo vuelvo a abrir la Biblia. Pues no, nunca vamos a conocer a Cristo, sí, y no vamos a comprender lo que realmente Él quiere para nosotros. Sí, amén. Anabel. También me pongo a pensar. Me pongo a pensar que no solo como papás, como nosotros, también nuestros hijos. Sí. ¿Qué ejemplo estamos dando? Entonces yo me hace que a veces digo, quiero tomar mis vacaciones porque es pesado, ¿verdad? Y tantito, yo ya siento que ya descuidé un poquito mis hijos. No digo que están mal, pero la palabra de Dios es lo más principal, porque cuando pasen a tribulaciones, porque lo van a pasar, no lo voy a poder cuidar al 100, ¿verdad? Dios tiene un propósito, y me pongo a pensar de que ellos por lo menos, ¿cómo sería? Que sepan a dónde ir, que es nuestro Padre Sí. Celestial. Sí. Y a veces dejamos. Sí. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu de Dios, y como que nos hace, hey, Sí. ¿qué estás haciendo? Sí. Estoy de acuerdo. Y Él es nuestro amo, Él es todo para nosotros, porque es difícil la vida. Claro, dice la palabra de Dios, nunca va a ser todo fácil, y nuestros hijos van a tener tribulaciones como nosotros lo tenemos. Sí. Entonces, ¿dónde está la base? Sí, no, definitivamente. ¿Sí? Al ser liberados del poder del pecado y del mundo, Dios nos hace suyos, sus esclavos. Lo que significa que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, en todo momento, en toda circunstancia, a todas horas, con todos mis recursos, con todo lo que soy yo. Y te tengo otra pregunta, ¿sí quieres eso? ¿Sí quieres eso? No es una vida cómoda, para nada. De hecho, estamos llamados esa vida de esclavitud nos llama a una vida
de mucha incomodidad. Decía Cristo, las zorras tienen donde recostar su, ¿sí, no? ¿Dónde recostar su cabeza? Y uno le dijo, Señor, te quiero seguir. Y Jesús le contestó, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. No es una vida cómoda. Y no hablamos de comodidad de descanso, hablamos de incomodidad en todo aspecto, porque siempre estamos llamados a luchar contra mi pecado, a amar a los demás, a buscar la santidad todo el tiempo. Entonces, si quieres eso, porque les voy a decir algo, es voluntario. Puedes decir que no. ¿Qué sabías, verdad? Que puedes decir que no. No más que no tienes a Cristo. Por eso, fíjense cómo dice: si alguien viene a mí, ¿qué es eso? Si alguien quiere, porque hay gente que no va a querer. Pero si alguien quiere, bueno, tienes que saber qué es lo que yo pido. Aborrece a tu padre, a tu madre, a tu mujer, hijos, a tus hermanos, a tus hermanas y aún a tu propia vida. Y si no, pues no puedes ser mi discípulo. Pero esa voluntad. Pero si ya le entraste, esto es lo que te toca. Y nos pone a pensar, nos pone a considerarlo. No nos deja así como que, pues es muy emocional, no, considéralo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O sea, dijo que se iba a seguir a Cristo y velo, ahorita está en el mundo otra vez. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro con otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera? Considera, o sea, piénsale para ver si puede con 10,000 enfrentarse con el que viene contra él con 20,000. Y así pues, de nuevo, y así pues cualquiera que no renuncie a todas sus posesiones. ¿Por qué el cristiano ha de renunciar a todas sus posesiones? Porque el esclavo no tiene nada. El esclavo no tiene nada. Todo lo del esclavo es de su amo. No renunciar a mis posesiones es: quiero todo de ti, pero esto me lo quedo yo. ¿Eso sería una esclavitud? No, no sería. Y sí, es un obstáculo. Ahora, esto parece tener una connotación negativa y dices, qué difícil, ¿no? Pero la verdad es que la esclavitud de Cristo es la verdadera libertad. Dice Juan, si el Hijo los hace libres, serán ustedes verdaderamente libres. Lo serán, verdaderamente libres. Dices, pues, ¿puedes ser esclavo o vas a ser libre? Bueno, tenemos que entender qué significa ser libre. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser libre? Definición básica. ¿Ok? ¿Qué significa ser libre? General, una definición general. No estar bajo un yugo. Hacer lo que quieras, no estar bajo un yugo. ¿Sí? Generalmente podríamos pensar pues, en la capacidad de hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, la condición o el derecho de poder hacer lo que quiera sin ser controlado ni limitado. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Jorge tiene un auto deportivo así que esos que suenan bien padrísimo y está en periférico y estamos en México. ¿En México somos libres? Sí, somos libres. ¿Pero hay libertad? Somos libres. Somos un país libre y soberano. Somos libres. No, nadie nos somete. ¿Verdad que no? Somos un país libre. Pero voy a periférico Jorge va a periférico con ese carro y empieza a ir a 200 kilómetros por hora, nomás para probarlo.
¿Tiene derecho a eso o no? No tiene derecho a eso. No tiene derecho. Pero es libre, pero no tiene derecho. ¿Sí? La libertad no es el derecho a hacer lo que tú quieras. Es como un hijo. ¿Sí? En una casa hay reglas. Sí, es libre. Así. Sí, gracias. Es libre, Pero hay reglas. pero hay reglas Exacto. y tenemos que captarnos. Les voy a dar una definición en terreno ético. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en tener la conciencia para elegir lo correcto. Porque cuando uno tiene la capacidad de hacer lo que quiera, también hay responsabilidad. Y aquí entramos a un término moral. ¿Qué voy a hacer con esa libertad? La libertad, como es una virtud, no un vicio, la libertad está asociada con la bondad, lo bueno. Entonces, cuando hablamos de libertad es tener la conciencia de elegir lo que es bueno, lo que es correcto. Lo cual, por cierto, no podemos elegir cuando somos esclavos del pecado. Dice ahí en Juan 8:34, cuando Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado o practica el pecado es esclavo del pecado. No tiene libertad. Entonces Jesús dice: pero si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. No para hacer lo que quieras. Libre del pecado para poder por fin hacer lo que Dios quiere, que es lo correcto, la verdadera libertad. Que al final de cuentas es lo mejor siempre. Siempre es lo mejor. Obedecer a Dios, sus mandatos y estar de acuerdo a su voluntad siempre es lo mejor, porque nos va a ir bien siempre. Siempre. ¿O me pueden decir lo contrario? ¿No? El pecado es lo que nos causa daño. Elegir cosas malas siempre va a traer consecuencias malas. Siempre, siempre. ¿O no? La gente en la actualidad se cree libre. ¿Pero libre de qué? ¿Libre de su dinero? ¿Libre de su amo celular? ¿Libre de su amo sexo? ¿O de su amo fama? ¿O de su amo egocentrismo? Hermanos, la gente, incluso a veces nosotros, solo hacemos lo que nuestros amos nos están diciendo. Son amos tiranos que todo el tiempo nos están diciendo: haz esto, busca esto, busca esto. Agarra tu celular, ya lo necesitas, ya. ¿Sí? Pero en Cristo, siendo esclavos de Cristo, tenemos verdadera libertad para poder obedecerlo, siempre haciendo lo que más nos conviene y les conviene a todos, que es lo que Dios quiere, al final de cuentas. Dios no es un aguafiestas. Dios desea lo mejor siempre para nosotros. Entonces, quiero que te veas hoy con una idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa idea en la que hemos estado redundando? Somos esclavos de Cristo. ¿Y qué significa y qué implicaciones tiene? Yo ya no tengo voluntad. Ya no es lo que yo quiero. Y eso nos va a hacer pensar en orar más, porque es: oye, pero no sé cuál es la voluntad de Dios para esto. Pues ora, ¿no? ¿Cómo Dios te va a hablar? Por medio de su palabra, mediante la oración, y el Espíritu Santo va a poner en ti lo que dice su palabra, y vas a decir: ahora entiendo, creo que es por aquí. Pidiendo consejo, como dice su palabra, leyendo su palabra, dándote sabiduría, eligiendo bien. Pero si esa es la idea con la que quiero que hoy te vayas. No eres libre para hacer lo que tú quieras. La libertad cristiana no es hacer lo que ahora, ya soy libre en Cristo, puedo hacer lo que quiera. Eso es una mentira, está mal interpretado. Somos libres en Cristo, pero esclavos en Cristo. No es nuestra voluntad, no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere todo el tiempo. Y eso es lo mejor posible que pueda haber. Y con esto espero haber dejado preparado el terreno para el versículo que nos toca estudiar. Mateo 6:24.
Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo, Señor, y gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, te lo suplico, ayúdanos a entender la esclavitud del creyente. Ayuda a mis hermanos que son cristianos de verdad a entender esas verdades, Señor. Y si no sabían esto, por favor, ayúdales a entenderlo mejor. Ayúdale a apropiárselos en su corazón, Señor, y que vivamos así todos juntos como esclavos tuyos. Y si hay alguien que no sea cristiano, Señor, y que se ha dado cuenta de que no es esclavo o que no quiere ser esclavo, Señor, ayúdale a entender que no hay mejor esclavitud, porque la otra es un tirano que va a pagar mal, que va a pagar con condena eterna, Señor. Pero tu dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús, amén.